Bienvenidos. Hoy nos metemos en un laberinto filosófico fascinante. Una idea que, desafía un poco la lógica normal. ¿Se puede probar que Dios existe simplemente pensando en la idea de Dios? Exacto. Es el famoso argumento ontológico. Y su atractivo es innegable, ¿verdad? Intentar saltar del puro concepto mental a una existencia real necesaria. Suena casi a magia, ¿no? A truco mental. Pues sí, tiene algo de eso. Es un desafío que ha traído de cabeza a filósofos durante siglos. Vamos a intentar desentrañar cómo funciona y, sobre todo, por qué se sigue discutiendo hoy en día. Empecemos por el principio, claro. Siglo XI, Anselmo de Canterbury. Para él no era solo un juego lógico, ¿verdad? Su contexto era diferente. No, para nada. Anselmo era monje, luego arzobispo. Estaba totalmente inmerso en lo que se llama fides quaerens intellectum, la fe que busca entender. Ajá, la fe buscando razones. Eso es. Quería encontrar, como él decía, un argumento único, una razón sólida para demostrar lo que él ya creía firmemente por fe. ¿Y dónde lo encontró? Pues en una definición muy concreta, muy famosa, de Dios. Aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Suena potente, casi trabalenguas. Sí, es una definición clave. Id quo maius cogitari nequit en latín. Vale, pero ¿cómo demonios saltas de esa frase, de esa definición, a decir existe? Bueno, aquí viene el razonamiento de Anselmo. Dice, piensa en cualquiera, incluso en alguien que niega a Dios. Él lo llama el insensato, del Salmo 14. El ateo, digamos. Sí, Incluso esa persona entiende lo que significa la frase aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. ¿La entiende? vale, sí. Puedo entender la frase aunque no crea en ello. Existe en mi cabeza, en mi entendimiento. Exacto, existe in intelecto, en el entendimiento. Y aquí viene el kit de la cuestión, el giro. A ver. Vale, existe en tu mente, pero si ese ser mayor que lo cual nada puede pensarse existiera solamente en la mente, Ajá. entonces podríamos pensar en algo todavía mayor. ¿Cómo? Pues ese mismo ser, idéntico, pero que además de estar en la mente, existirá también fuera de ella, en la realidad, in re. Ah, claro. Intuitivamente parece que existir de verdad es como más, ¿no? O mejor, o mayor que ser solo una idea. Esa es la intuición que explota Anselmo. Existir en la realidad sería una cualidad que haría a ese ser mayor. ¿Entiendo? Pero, ¿eso es siempre así? A veces una idea parece más perfecta que su realidad, ¿no? Es una objeción interesante, y de hecho volverá a surgir más tarde. Pero si seguimos el hilo de Anselmo, Vale, sigamos. si pudiéramos pensar en ese ser existiendo también en la realidad y siendo así mayor, entonces tendríamos un problema. ¿Cuál? Que aquello mayor que lo cual nada puede pensarse se convertiría en algo de lo cual sí se puede pensar algo mayor. Una contradicción. Ah, la famosa reducción al absurdo. Si partes de que solo existe en la mente, llegas a una contradicción con la propia definición. Exacto. Y para evitar ese absurdo, concluye Anselmo, ese ser tiene que existir no solo en el entendimiento, sino también en la realidad. Menú fue un salto, de una definición a la existencia real. Es vertiginoso. Sí, lo es. Pero ojo, que la cosa tiene más miga. Hay interpretaciones, sobre todo fijándose en otras partes de su obra, el Proslogion, que sugieren algo más sutil. Más sutil todavía. Sí. En el capítulo 3, Anselmo habla de un ser tal que no puede ni siquiera pensarse que no exista. Nec cogitari possit non esse. Que no se puede ni pensar que no existe. Exacto. Algunos estudiosos creen que aquí el argumento cambia un poco. Quizás no se trata tanto de que la existencia sea una propiedad más de la definición perfecta. Entonces, Podría ser que, al intentar pensar en ese ser mayor que, nuestra mente, que es finita, choca con un límite. Dios sería tan inmenso que en realidad es quidam majus quam cogitari possit, algo más grande de lo que podemos pensar. o sea que desborda nuestra capacidad de pensar. Eso es. Y sería justo al darnos cuenta de esa trascendencia, de que nuestra razón no puede ni siquiera concebir coherentemente que ese ser no exista. De ahí, de esa incapacidad nuestra, deduciríamos su existencia necesaria. Vaya, es otra perspectiva. La prueba no vendría de añadir la existencia, sino de reconocer que negar su existencia es impensable para nosotros. Muy interesante.
Pero imagino que esto no convenció a todo el mundo en su época. Que va casi al instante le salió un crítico. Otro monje llamado Gaunilo. Ah, sí, la famosa objeción de la isla perdida, ¿no? Esa misma. Una parodia muy ingeniosa del argumento de Anselmo. ¿Cómo era exactamente? Algo así como, oye, Anselmo, tu lógica es genial. Voy a usarla yo. Sí, Gaunilo dijo, mira, puedo imaginar la isla más perfecta y maravillosa que exista, con playas de arena dorada, tesoros, todo lo que quieras. La isla más perfecta concebible. Vale, la isla de mis sueños. Exacto. Y sigue. Si es la isla más perfecta pensable, no debería existir necesariamente según tu argumento, porque si solo existiera en mi mente, yo podría pensar en una aún más perfecta. La misma isla, pero existiendo de verdad. Claro. Es aplicar la misma lógica de Anselmo, pero a una isla. Y como obviamente esa isla perfecta no tiene por qué existir, Pues el argumento de Anselmo parece que falla o que demuestra demasiado. Si sirve para una isla, algo va mal. Una pega muy buena, la verdad. ¿Y qué dijo Anselmo? Supongo que no le gustó la comparación. no mucho, no. Anselmo respondió negando que la analogía fuera válida. Dijo que el concepto de perfección no funciona igual para Dios que para una isla. ¿Por qué no? Porque una isla, por muy perfecta que la imagines, es algo finito, contingente. Puede existir o no existir. Su concepto no incluye la necesidad de existir. Puedes pensar perfectamente en la isla perfecta sin que exista. Vale, entiendo. Pero la definición de Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse es, según Anselmo, única. Solo ese concepto, el de un ser supremo y absoluto, implica necesariamente la existencia como parte de lo que significa ser lo mayor pensable. O sea que la necesidad de existir solo se aplicaría a Dios, no a cosas del mundo como islas, unicornios o lo que sea. La clave sería la singularidad de ese concepto divino. Esa era su defensa. Pero claro, la pregunta que Gaunilo puso sobre la mesa seguía ahí. ¿Realmente podemos tratar la existencia como una propiedad que se añade a un concepto para hacerlo mayor? Siglos más tarde, otro gigante de la filosofía retomó el argumento. René Descartes, supongo. Siglo XVII. Él estaba obsesionado con la certeza. Correcto. Descartes, después de su famoso cogito, pienso luego existo, busca más certezas, y examinando las ideas que tiene en la mente de forma clara y distinta, se topa con la idea de Dios, ¿Y cómo la describe? como la idea de un ser supremamente perfecto, omnisciente, omnipotente, eterno, todas las perfecciones. Y ahí conecta de nuevo con Anselmo, ¿no? Sí. Pero el enfoque de Descartes es un poco diferente. Pone el énfasis mucho más claramente en la esencia de Dios. ¿En qué sentido? Mira, yo no puedo pensar en la esencia de un triángulo sin pensar que la suma de sus ángulos es 180 grados. Eso va unido inseparablemente. Claro, es parte de la definición. O no puedo pensar en una montaña sin pensar en un valle. Son ideas inseparables. Pues dice Descartes, de la misma manera, no puedo pensar en la esencia de Dios, que es ser supremamente perfecto, sin pensar también en su existencia. ¿Y por qué? ¿Por qué la existencia tiene que ir pegada a la perfección suprema? Porque para Descartes, la existencia es una perfección. Ah, vale, un ser que fuera supremamente perfecto, pero que no existiera. Le faltaría algo. Carecería de una perfección. La de existir. Sería una contradicción pensar en un ser con todas las perfecciones, excepto la existencia. Entiendo. Así que, para Descartes, si Dios es, por definición, la suma de todas las perfecciones posibles y la existencia es una de esas perfecciones, entonces Dios, por definición, tiene que existir. Es casi como una propiedad más de su esencia. Exactamente. Es una versión muy influyente del argumento, quizás la más conocida popularmente. Pero justo ese punto, tratar la existencia como una perfección, como un atributo más, Fue lo que atacó Kant, ¿verdad? ahí le has dado. Immanuel Kant, en el siglo XVIII, le dio un golpe tremendo al argumento. Para muchos fue el golpe definitivo. Kant y su crítica de la razón pura. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, Kant hizo un análisis brutal. Y su punto clave, el más famoso, es que la existencia no es un predicador real. La existencia no es un predicador real. Suena muy filosófico eso. ¿Qué quiere decir en cristiano? Quiere decir que existir no es una propiedad o una característica que tú le añadas al concepto de algo para describirlo mejor. No añade nada a la idea que tienes de esa cosa. Sigo sin verlo del todo claro. Creo que usaba un ejemplo con dinero, ¿no?
Sí, el famosísimo ejemplo de los 100 táleros, la moneda de su época. Vale, a ver. Imagina 100 táleros en tu mente. Puedes describir su concepto perfectamente. Son redondos, de plata, tienen un valor determinado, un peso. Tienes la idea completa. De acuerdo. 100 táleros conceptuales. Ahora, dice Kant, piensa en 100 táleros reales que existen de verdad en tu bolsillo. Ojalá. Sí, la pregunta de Kant es, ¿cambia algo en el concepto de los 100 táleros el hecho de que ahora sean reales? ¿Les añade la palabra reales alguna propiedad nueva a su descripción? Pues no. El concepto sigue siendo el mismo. 100 monedas redondas, de plata, etc. La idea es idéntica. Exacto. Los 100 taleros posibles y los 100 taleros reales son conceptualmente lo mismo. Existir no añade una nueva característica a la lista de propiedades de los taleros. No forma parte de su definición. Entonces, ¿qué es la existencia para Kant? No es una propiedad del concepto, sino, digamos, la posición de ese concepto respecto a nuestra experiencia. Indica si el concepto está instanciado, si se conecta con la realidad empírica o no. Vale, creo que ya lo pillo. No es un qué, sino un si está ahí fuera. Algo así. Y si aplicamos esto a Dios, la conclusión de Kant es demoledora para el argumento ontológico, sobre todo en la versión de Descartes. Claro, si la existencia no es una perfección o propiedad que se pueda añadir al concepto. Entonces, no puedes meter existencia dentro de la definición de Dios como si fuera una perfección más, junto a la omnipotencia, la omnisciencia, etc. Y luego concluir que, tachán, por definición, Dios existe, Estarías haciendo trampa, según Kant. cuando en realidad no lo es. Para Kant, afirmar Dios existe no es aclarar la definición de Dios, eso sería una proposición analítica, sino hacer una afirmación sobre la realidad, una proposición sintética. Y eso necesita algo más que el simple análisis del concepto. Necesita experiencia o algún otro tipo de prueba. Vaya golpe, sí. Parece que desmonta la base del argumento cartesiano, la idea de la existencia como perfección. Y eso fue el fin de la historia. Se acabó el argumento ontológico. Pues sorprendentemente no. El argumento es como un ave fénix, siempre renace de sus cenizas. Incluso antes de Kant, otro filósofo importante, Leibniz, ya había señalado una cosa interesante. Leibniz, ¿qué dijo? Vale, aceptemos que la esencia de un ser necesario o perfectísimo implica la existencia. Pero, para que el argumento funcione de verdad, primero tenemos que estar seguros de que esa idea, la de ser necesario o ser perfectísimo, es posible. Ah, que no sea una idea contradictoria en sí misma, como un círculo cuadrado. Exactamente. Primero hay que demostrar que el concepto mismo es coherente, que no se autodestruye lógicamente. Porque si la idea de un ser así fuera imposible, el argumento no valdría nada. Tiene sentido. Pero Leibniz va más allá. Argumenta que si podemos demostrar que un ser necesario es posible, que no es contradictorio, entonces tiene que existir. Porque si solo fuera posible, pero no existiera, entonces no sería realmente necesario. Entiendo. Si es posible que exista un ser cuya esencia es existir necesariamente, entonces existe. Eso es. Y este enfoque en la posibilidad y la necesidad abrió la puerta a las versiones modernas del argumento, las que usan la llamada lógica modal. Lógica modal. Eso ya suena bastante técnico. Sí, es una rama de la lógica que trabaja con conceptos como posibilidad, necesidad, contingencia. Filósofos del siglo XX como Charles Harshon, Norman Malcolm y sobre todo Alvin Plantinga desarrollaron versiones modales muy sofisticadas del argumento ontológico. Incluso el famoso lógico Kurt Gödel esbozó una prueba matemática. ¿Y cómo funcionan esas versiones, más o menos? La de Plantinga es famosa, creo. La idea de Plantinga, simplificando mucho, se basa en el concepto de máxima grandeza. Máxima grandeza. Sí. Un ser con máxima grandeza no solo tendría todas las perfecciones típicas, omnipotencia, omnisciencia, bondad perfecta, sino que las tendría de forma necesaria, y además existiría necesariamente en todos los mundos posibles. Todos los mundos posibles, como universos paralelos o algo así, es un concepto técnico de la lógica modal. Piensa en ello como todas las maneras lógicamente posibles en que la realidad podría haber sido. El argumento de Plantinga viene a decir en esencia, si la existencia de un ser con máxima grandeza es al menos metafísicamente posible, es decir, si la idea en sí misma no es contradictoria, Ajá.
entonces ese ser debe existir necesariamente, y por tanto existe en nuestro mundo real. ¿Vale? O sea, el argumento es: 1. ¿Es posible que exista un ser máximamente grande? 2. Si es posible que exista, entonces existe necesariamente. 3. Por lo tanto, existe. Esa es la estructura básica, sí. Y claro, todo el peso del argumento recae ahora en la primera premisa. ¿Es realmente posible un ser con máxima grandeza? ¿Podemos aceptar eso? Claro, volvemos a lo mismo. ¿Cómo sabemos que esa idea es coherente y posible? Parece que el problema se traslada, pero no se resuelve del todo. Es casi tan difícil de aceptar esa premisa como aceptar directamente que Dios existe. Has dado en el clavo de nuevo. Esa es la principal crítica a las versiones modales. El debate se centra ahora en si el concepto de máxima grandeza es realmente posible o coherente. No podría haber contradicciones ocultas entre esos atributos máximos. Entiendo. Y supongo que no solo hubo intentos de revivirlo por la vía modal, hubo otras respuestas a Kant. Sí, por ejemplo, en la filosofía idealista alemana, Hegel criticó directamente a Kant. Hegel, famoso por ser complicado. ¿Qué dijo él? Bueno, simplificando, Hegel creía que Kant se equivocaba al separar tan tajantemente el pensamiento y la realidad, sobre todo al hablar de lo absoluto, de Dios. Para Hegel, en el nivel más fundamental, pensamiento y ser están unidos. O sea que lo que pensamos sobre lo absoluto tiene que ver con cómo es lo absoluto. Exacto. Y para Hegel, el argumento ontológico expresaba precisamente esa unidad esencial entre el concepto de Dios y su existencia real. Era una verdad profunda que el entendimiento finito y limitado de Kant, según Hegel, no podía captar. Interesante. Así que tenemos la vía modal y la vía idealista, intentando superar a Kant. Pero imagino que las críticas no se quedaron ahí. Siguieron surgiendo objeciones, ¿no? Claro, el debate sigue muy vivo. La crítica de Kant sobre la existencia como predicado sigue siendo muy influyente, y además han surgido otras pegas y parodias modernas. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, usando la misma lógica modal de Plantinga, algunos han propuesto argumentos paródicos sobre la existencia necesaria de un demonio máximamente malvado. Si el concepto es posible, no debería existir también. Ostras, la versión oscura del argumento. Da que pensar. También se sigue cuestionando, como decíamos, si el propio concepto tradicional de Dios, con todos sus atributos infinitos, omnipotencia, omnisciencia, bondad perfecta, etc., es realmente coherente. ¿Son compatibles todas esas perfecciones llevadas al extremo? Es el viejo problema de la omnipotencia, por ejemplo. Ya, el de si Dios puede crear una piedra que no pueda levantar. Ese tipo de tensiones lógicas. Y desde la lógica formal, se sigue analizando si incluso las versiones más pulidas del argumento no caen en lo que se llama una petición de principio. Petición de principio. ¿Qué es eso exactamente en este contexto? Básicamente, significa que el argumento, de forma más o menos oculta, ya asume en sus premisas algo muy parecido a lo que quiere demostrar en la conclusión. Como hacer trampas al solitario, algo así. Por ejemplo, en el argumento modal, si la premisa clave ¿es posible que exista un ser necesario o máximamente grande? Los críticos dicen, bueno, aceptar esa posibilidad ya es conceder muchísimo. Es casi tan fuerte como aceptar la existencia misma. ¿Qué intentas probar? Claro, porque la posibilidad de algo necesario es muy diferente a la posibilidad de algo contingente. Exacto. Por eso se distingue entre la validez formal de un argumento, si la lógica interna funciona bien, si la conclusión se sigue de las premisas, y su solidez, si además de ser válido, sus premisas son verdaderas y aceptables. Y el consenso filosófico es que el argumento ontológico, Pues que, aunque algunas versiones pueden ser formalmente válidas, no son sólidas como pruebas definitivas e incuestionables de la existencia de Dios. Las premisas claves siguen siendo muy discutibles. así que aquí estamos, 1000 años después de Anselmo, dándole vueltas a este intento increíble de saltar de la mente a la realidad, solo con el pensamiento. Defendido, atacado, reinventado una y otra vez. Es realmente fascinante. Refleja como pocas cosas esa ambición tan humana de entender los límites de nuestra propia razón y cómo se conecta, si es que lo hace, con la realidad última, con lo fundamental. Y su persistencia es curiosa, ¿verdad? A pesar de críticas tan potentes como la de Kant, sigue ahí, sigue generando debate. Yo creo que eso sugiere que toca algo muy profundo en nuestra forma de concebir lo necesario, lo perfecto, lo absoluto, lo posible.
Aunque la lógica falle como prueba estricta, la idea sigue resonando. Quizás la pregunta final no es tanto si el argumento funciona o no como demostración lógica. Quizás lo interesante es preguntarnos qué dice de nosotros, de nuestra búsqueda de sentido, de fundamentos, el hecho de que sigamos explorando esta idea durante tanto tiempo. Es una buena reflexión para terminar. ¿Por qué nos atrae tanto esta posibilidad de que el pensamiento puro, sin mirar al mundo, pueda alcanzar la certeza de la existencia más fundamental? Dice mucho sobre nosotros, ¿sí? Algo en lo que seguir pensando.